Digamos la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar el diseño de una encuesta. ¿Listos? El diseño de una encuesta. No voy a ser tan metódico porque esto es, para un estadista, pues esto es mucho más, digamos, como digo, metodológico. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas, hasta los márgenes y todo. Pues tampoco necesitamos llegar allá, pero sí necesitamos saber lo más importante. ¿Listos? Bueno, muchas encuestas tienen, por ejemplo, una numeración, ¿sí? Numeración de los cuestionarios. El cuestionario son las preguntas. La encuesta es todo, ¿sí? Todo, digamos, todo el proceso, ¿sí? Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué significa? Que hay que hacer un diseño, que hay que desarrollar la encuesta como tal. Y esto se llama formulario y las preguntas cuestionario, ¿sí? Todas las cositas parecieran que fueran sinónimos, pero no. Entonces, el formulario de la encuesta es el que se hace mediante el diseño. Y el cuestionario son ya las preguntas que yo voy a desarrollar. En algunos, como le decía, ¿sí? Algunas empresas, por ejemplo, marcan acá un serial, ¿sí? Por ejemplo, número 124, por decir algo, ¿sí? Y colocan rayitas o bueno. Entonces, eso puede ser para un radicado en archivo, puede ser para múltiples, digamos, múltiples cositas que ellos las quieran desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, en el centro de salud, cada nada se están haciendo. Entonces, eh, ellos no repiten el mismo radicado, por decir algo. Hicieron hoy 10 encuestas, en 2 días otras 10, entonces cambian ese número, pero solamente de acuerdo a los días, más no de los formularios. Bueno, pero entonces eso es opcional. Algo importante dentro del diseño de la encuesta, ¿sí? Es el tipo de preguntas que nosotros vamos a tener, ¿sí? El tipo de preguntas. Y entonces, ¿cuáles son? Son abiertas, ¿sí? Cerradas, semiabiertas o semicerradas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas abiertas? Entonces, cuando, por ejemplo, ¿usted qué opina sobre tal cosa? ¿Sí? Eh, Esa es una pregunta abierta, ¿sí? Cuando se pide una opinión sobre algo que esté sucediendo o sobre una tensión o sobre lo que ustedes quieran hacer la encuesta como tal, es decir, sobre la variable estadística. Cerradas son aquellas, por ejemplo, de selección múltiple, ¿sí? Y en aquellas de selección múltiple hay unas que pueden ser, digamos, voy a hacerlo entre comillas, con, con única respuesta o varias respuestas, ¿sí? Es decir, le pueden dar, por ejemplo, digamos, única respuesta. Diga si está de acuerdo con tal cosa, sí o no. Entonces simplemente marcan o sí o no, nada más. Pero le dicen, por ejemplo, en sus tiempos libres usted prefiere realizar 2 puntos. Entonces, ajedrez, B, videojuegos, C, estudiar, D, bueno, lo que sea. ¿Sí? Puede marcar varias respuestas, pero tienen que escribirlo. ¿Sí? Ustedes como encuestadores tienen que ser claros. ¿Sí? Ahorita vamos a la parte de las preguntas, cómo se deben realizar. Eh, es decir, en algún momento, en alguna parte de la pregunta tiene que decir, puede marcar más de una respuesta o marque solo una respuesta. Eso es muy importante para tabular los datos. ¿Listos? Entonces la selección múltiple puede ser única o varias respuestas. Varias respuestas. Bueno, eh, bueno, y las semiabiertas son, por ejemplo, como estas, que llegan y dicen, ¿está de acuerdo con tal cosa? Entonces ustedes escriben sí, sí, hacen aquí no, ¿sí? Hacen un cuadrito, bueno, hay muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Deben tener mucho cuidado también con la puntuación y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces,
Esto es importante, este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque la estadística varía de acuerdo a estas preguntas. ¿Sí? Cuando son abiertas, cuando yo diseño una pregunta abierta, ¿sí? Por lo general se hacen en la parte final del formulario para describir las conclusiones del proyecto estadístico que yo esté haciendo, ¿sí? Porque ahí da ya, habla y son, digamos, conceptos más vagos, ¿sí? Conceptos que pueden estar girando en torno al objetivo de la encuesta como tal y no son tan precisos, no son tan concretos, ¿sí? Pero es muy bueno hacerlo. Sin embargo, ustedes en todas las encuestas se van a dar cuenta que la mayor parte son semiabiertas. Sí, no, ¿por qué? Enuncie cuáles. Si ya preguntan cuál u otro, ¿sí? Digamos cuál es su pasatiempo favorito. Entonces, hay 5. Y abajo le dicen otro, esa ya no es cerrada, es semiabierta. ¿Listos? Bueno, algo importante en el diseño de la encuesta, ¿sí? Es el enunciado. Hay veces uno se encuentra con encuestas que no tienen enunciado, ¿sí? Y el enunciado es muy importante. Por decir algo, imaginemos que ustedes van a hacer una encuesta, entonces hacen una pequeña presentación, ¿sí? Primero un saludo, cordial saludo, bueno, agradezco su atención o tal cosas. Hay veces algunas encuestas inician pidiendo el favor o dando las gracias, ¿sí? Eso es, digamos, a criterio del encuestador. Yo puedo dar las gracias al inicio porque dicen, regálenos, agradecemos su tiempo para el desarrollo de la siguiente encuesta. Entonces, o las pueden colocar a lo último, llegan y dicen, por decir algo, eh, agradecemos su atención o su colaboración en el desarrollo de la encuesta, al final, ¿sí? Pero en el enunciado lo que se quiere es que haya una presentación de quién está haciendo esa encuesta y para qué, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, como estudiante de Uniremington de quinto semestre, ¿sí? Se está realizando esta encuesta con el fin de tal cosa. Eso le da seguridad o le da confiabilidad, ¿cierto? Le da confianza al encuestado. Entonces, ese enunciado, pues hay que hacer pues un saludo, lógicamente, ¿sí? Una presentación pequeña, ¿sí? Una pequeña presentación, pues tampoco no es ¿sí? Algo, sino algo preciso, algo corto, pero, ¿sí? Presentación y objetivo de la encuesta. Objetivo de la encuesta, ¿sí? Es importante. Entonces, por ejemplo, digamos, yo voy a hacer una encuesta, digamos, sobre qué, a ver, sobre lo que está, que día veía una noticia sobre los bares gastrobares, ¿sí? Esos de que venden comida. Entonces, digamos, si yo soy, una cosa es que la haga la policía, ¿cierto? Otra cosa es que lo haga, por ejemplo, los dueños de los bares, ¿sí? Otra cosa es que lo haga los vecinos que están cerca de esos bares. Entonces, por eso es importante decir el objetivo de la encuesta y por eso es importante hacer la presentación. Pero vamos a imaginar que no, somos curiosos, somos como periodistas y estamos ajenos totalmente a esa situación. Entonces, uno puede colocarle nombre a la encuesta si lo desea, ¿sí? Entonces yo puedo colocar, y ese nombre tiene que no incidir en las respuestas del cuestionario, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, digo, no, voy a encuestar esto, lo de los gastrobares, y digo, por una tranquilidad, por una buena tranquilidad, o por una tranquilidad eficiente en nuestro vecindario, pues lógicamente ya como que estoy diciendo, no, estos gastrobares hay que quitarlos, ¿sí? ¿Para qué toda la encuesta ya? Entonces, aquí viene una palabra muy importante que uno debe mantener neutral, ¿sí? La idea es que el encuestador no le explique prácticamente nada al encuestado, ¿sí? Es eso lo que se busca y por eso el formulario de la encuesta tiene que ser muy claro, muy preciso, preguntas que no permitan divagaciones. Uy, ¿cómo así esto? Expliquen. Por eso, por ejemplo, en una encuesta
si por ejemplo, digamos, si hay algún concepto que, que tiene que hacerse dentro de la pregunta, por ejemplo, de lo de las vacunas, ¿sí? Y se va a mencionar un, un concepto que es poco popular, debe enunciarse antes de la pregunta qué significa, ¿sí? Una pequeña información para que la persona se, digamos, entienda qué es ese concepto y hacia dónde va la pregunta, ¿sí? Que ojalá, vuelvo y repito, el encuestado no tenga que preguntarle al encuestador. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ponerle un nombre a la encuesta, un logo. Si es empresarial, pues, por ejemplo, si colocan acá Coca-Cola, pues lógicamente ya no hay necesidad de más cosas, ni ya sabemos que el logo empresarial, pues ya nos está diciendo que es de una empresa, ¿sí? Consolidada, muy, muy conocida. Pero si no, entonces podríamos, por ejemplo, digamos, cuando yo les coloqué a hacer diseños de encuestas en proyectos para sustentarlos, pues lógicamente yo pasaba un oficio para que dejaran colocar el logo de la universidad, ¿cierto? Y lógicamente yo tenía que revisar las encuestas para evitar inconvenientes, ¿no? Porque pues si queda una encuesta pues como mal elaborada, por ejemplo, se hizo una vez una encuesta, estaba precisamente en esa pelea de políticos que suele suceder cada tantos años, ¿sí? Y pues una muchacha que trabajaba con eso, pues decidió hacer una encuesta sobre eso y pues lógicamente me tocó revisar el cuestionario para evitar posibles inconvenientes e involucrar a la universidad con, ¿sí? Con eso. Entonces, por eso es importante. Si ustedes quieren colocarle un nombre, listo. Si ustedes tienen el logo de la empresa, ustedes miran si lo colocan aquí en la parte inicial o al final, como ustedes prefieran. Si, por ejemplo, es Secretaría de Salud, que es Secretaría de Educación, bueno, lo que sea, pues, ¿qué sucede? Pues tienen que hacer esta presentación el encuestador y le dice, bueno, va a hacer esto y esto y esto, y a lo último les muestran el logo, entonces ya saben de qué está hablando. Bueno, muchachos, entonces ustedes colocan, por ejemplo, acá el enunciado como estudiante, tal, tal, el objetivo de esta encuesta es tal cosa, ¿sí? Deben haber por lo menos de 5 a 10 preguntas, ¿sí? ¿Cómo evalúo yo un servicio? ¿Sí? Muy fácil. Así como hicimos el anterior ejemplo, eh, de acuerdo al servicio, o no, el servicio de la cafetería de la universidad, ¿sí? Si usted evalúa el servicio de la cafetería de la universidad y los rangos de evaluación son tales, marque su evaluación o su calificación, o cuál considera usted que sea su calificación, coloca los rangos o los números de evaluación que usted hayan colocado y en la parte de abajo, ¿por qué? Con esa sola pregunta ya ustedes pueden hacer toda esa tabla de frecuencias, gráficos y demás, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer la estadística, por ejemplo, de una pregunta semiabierta? ¿Sí? No hay necesidad. No hay necesidad de hacerlas de todas las preguntas. Cuando el estudio es bien hechecito y quiere que no se le escape nada, pues, ¿sí? Pero aquí yo les estoy mostrando es que con una sola pregunta ya puedo hacer una estadística descriptiva eficiente. No tutear, ¿sí? ¿Tú estás de acuerdo con tal cosa? ¿Sí? No, no se debe tutear, eso es una falta de respeto en una encuesta, ¿sí? Entonces, ¿está de acuerdo su opinión o cuál es su opinión? Eh, Eso es algo importante. Y repito, las preguntas eh, tienen que desarrollarse de una manera neutral. Si mi objetivo es algo que yo no realice una influencia sobre ese objetivo, sobre ese algo al que me refiero. ¿Sí? Es como cuando a usted le preguntan, cierto que tal cosa, allá le están afirmando, oiga, sí, es cierto. ¿Sí? Ahí ya están ejerciendo presión para que usted diga, sí, cierto que tal cosa. Entonces, ese tipo de preguntas no pueden estar en una encuesta, tienen que ser neutrales como tal. En términos generales, ese es el diseño de una encuesta de 5 a 10 preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? Van a inventarse en una encuesta, tema libre, que la vacuna. Yo hice lo del gastrobares y esas cosas, pero hay muchísimo sobre la universidad. Por ejemplo, la compañera ahorita nos hablaba algo muy importante sobre la deserción, ¿sí? Que ha existido. Podrían enfocarla por ahí, sobre su trabajo,
sobre un proyecto que tengan. Entonces, lo van a hacer en Word y yo les voy a dar para que compartan la pantalla, ¿sí? Para que la expliquen. Si quieren colocar sí tiene que tener entonces, por favor, ¿qué? En nombre o logo, ¿sí? Si lo quieren hacer de su empresa, enunciado, ¿sí? Debe haber un enunciado, como mínimo 5 preguntas y a lo último el agradecimiento. ¿Listos? Vamos a dejar el agradecimiento al final. Es decir, agradecemos su atención prestada, tal cosa. Eso es importante. Entonces ya como les dije, las preguntas deben ser neutrales, no se deben que permita divagaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, por decir algo, que ustedes preguntan algo de que sea eh, única respuesta, ofrecen 4 respuestas y hay 2 que son la solución, ¿sí? Por ejemplo, digan, por decir algo en matemáticas, para que me va a hacerme entender, el siguiente número es par y colocan, por ejemplo, el 1, el 5, el 4 y el 6. Y entonces ustedes van a decir, uy, pero ¿qué pasó? El 4 y el 6 son par. Y me dice que marque una sola respuesta. Entonces, es eso lo que no se debe permitir para divagaciones. ¿Listos? Entonces, esto del diseño de la encuesta no va a entrar en el parcial. Lo vamos a evaluar ahorita, ¿sí? En la próxima videoconferencia que vamos a hacer. Les voy a dar media hora, 40 minutos para que la hagan. Tómense un descansito de unos 15 minutos. ¿Sí? Vuelvo y les repito, encuesta tema libre. Si tienen alguna duda, con gusto escríbanla al grupo. Yo voy a estar ahí pendiente en WhatsApp. Háganla en Word si quieren o háganla en PowerPoint, lo que a ustedes se les facilite, pero mínimo 5 preguntas. ¿Listos? De las cuales tienen que haber una por lo menos de cada tipo de pregunta. O sea, por lo menos una abierta, por lo menos una cerrada y por lo menos una semiabierta. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes?